Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Perdonad que me ponga los auriculares. Normalmente los vídeos no los suelo grabar con auriculares, pero sobre todo lo que quería era quitaros el sonido de fondo que tenemos, que es que aquí en mi bloque hoy llevamos ya 10 minutos de aplauso, acaba de pasar el camión de la basura, el de arriba se ha puesto con el patinete, bueno, se han alineado los astros y quería que no pasara el día sin grabar este vídeo, ¿vale? Porque después quiero hacer también el de un problemilla y a ver si consigo unificarlos todos para la clase del próximo día. Eh, Cuando pensaba cuál era la mayor dificultad que tenéis los de matemáticas y ciencias sociales, eh, siempre me acuerdo de las funciones y sobre todo de la teoría de funciones. Después, a la hora de la verdad, a base de práctica conseguís hacer una serie de cosas y salen relativamente bien. Pero lo que es la teoría os cuesta, porque es una cosa abstracta y porque hay que meterle cabeza y hay que intentar razonar, ¿vale? Dentro de las funciones, hay como 5 partes fundamentales que son muy interesantes, que es la continuidad, la derivabilidad, que después eso genera en problemas también de identificar letras y tal. Después los máximos y mínimos, puntos de inflexión que te sirven para calcular el crecimiento y decrecimiento, la concavidad, la convexidad y la representación gráfica de funciones. Y después, por último, la recta tangente, que es un clásico, que es muy simple y que es muy necesario que sepáis, ¿no? Lo que pasa es que la gente, como se suele aburrir de lo anterior, cuando llega ahí ya llega ya muerta y intenta, y dice, ¿para qué me voy a aprender algo más, ¿no? Entonces, vámonos con la continuidad. Entonces, la continuidad, eh, si yo tuviera que explicar la continuidad, sería como concepto básico es que yo pueda ir, una función es continua cuando yo puedo ir desde menos infinito hasta más infinito con un lápiz por encima de la función sin levantar el lápiz del papel, ¿vale? En realidad, ¿qué es? Desde el punto de vista matemático es que no exista ningún salto, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar saltos? Pues las funciones que son clásicas, como son parábolas, pues rectas, ahí no vamos a tener ningún problema. ¿Dónde vamos a tener problemas? Pues vamos a tener problemas donde los denominadores se hagan cero, porque si tú divides cualquier cosa entre cero, si lo haces con la calculadora te da más error, ¿vale? Porque tiende a infinito, ¿vale? Con lo cual se te va hacia arriba, eso es que la función no va a ser continua, o se te va hacia abajo, con lo cual la función no es continua. Y después el otro problema que vamos a tener es cuando haya un salto de función, es decir, cuando tenemos funciones definidas a trozos, ¿vale? A intervalos. Si en el punto donde sea el intervalo no hay una continuidad, la función es discontinua. Entonces, por eso hay que estudiar en las funciones definidas a intervalos, hay que estudiar el punto donde se haga el intervalo. Esto es como, recuerdo que yo tuve un profesor de mates que me lo explicaba diciendo, esto es como si va Tarzán con una liana y la función es continua cuando no suelta una liana y coge la siguiente, ¿no? Si tú sueltas la liana y no hay liana para cogerla porque está más abajo o está más arriba, te pegas el talegazo, ¿no? Pues eso sería el estudio de la continuidad, visto un poco, tú sabes, ¿no? Vale, entonces he puesto, perdón, la teoría de la continuidad. Cuando yo pongo este vídeo, mi intención es que a medida que vayamos pasando el vídeo, me gustaría que fuerais parando y fuerais copiando la teoría. Esta teoría, cada vez que te pregunten continuidad, tiene que aparecer todo esto. O sea, y así. O sea, no de una forma parecida, sino así. Vale, para que una función sea continua, lo que tiene que ser es esta parte de aquí abajo. ¿Vale? Perdón. Esta parte de aquí abajo que está ahora en el texto. Oh, a ver si consigo puntero. Sal de ahí. Déjame que se vea. ¿Vale? Oh, nada, no me deja. Lo voy a tener que hacer sin puntero. Fijaros en la parte de abajo, ¿vale? Veis que la función de x igual a x sub 0 es igual al límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Si eso ocurre, la función es continua. Entonces, para eso tenemos que calcular primero la función de f de x cuando x es igual a x sub 0 y calcular por otro lado el límite y que ambos dos coincidan, ¿vale? Perdón. Entonces,
f de f de x consiste simplemente en sustituir en el punto que estamos estudiando en la función que estemos estudiando. Para eso, si es una función definida a intervalos, la x que queramos estudiar tiene que estar en igual, ¿vale? No puede ser mayor que o menor que, sino tiene que ser mayor o igual o menor o igual. Entonces, en esa es la función en la que lo definimos, lo calculamos, ¿vale? Después, el límite. El límite es a lo que tiende la función. Si tenemos una función definida a intervalos, el límite que tiende por un lado tiene que ser el mismo que el valor al que tiende pidiendo por el otro lado. Para eso lo que se calcula es el límite cuando x tiende al valor de x sub 0 viniendo por una de las funciones y el límite cuando x tiende a x sub 0 viniendo por el otro lado de las funciones. Para que exista límite en las funciones definidas a intervalos, el límite por un lado y por el otro tiene que ser el mismo para que exista límite. Y ese límite tiene que ser igual al valor de la función en x sub 0. Si eso ocurre, la función es continua. Entonces, esta teoría habría que ponerla, ¿vale? Siguiente cosa, la derivabilidad. ¿Qué es la derivabilidad? Si la continuidad era que yo pudiera ir desde menos infinito hasta más infinito sin soltar el lápiz del papel y sin levantarlo, o cogiendo una liana y llegar al otro lado sin que haya en algún momento ninguna liana, ¿vale? La derivabilidad en lo que consiste es que la pendiente en el punto sea la misma, ¿vale? Que no haya un salto de pendiente, ¿vale? ¿Qué es la pendiente de una recta? Su derivada en ese punto, ¿vale? Con lo cual, primera condición para que la función sea derivable es que la función sea continua, es decir, todo lo que hemos calculado anteriormente. De hecho, en los problemas que nos suelen preguntar en selectividad, es raro encontrarte que te pregunten directamente la continuidad. Te preguntan la derivabilidad, porque la primera condición que tienes que poner es que sea continua, ¿vale? La siguiente cosa es que la derivada por un lado tiene que ser igual a la derivada por el otro, ¿vale? Si eso ocurre, si tú haces la derivada de uno de los intervalos, haces la derivada del otro de los intervalos, sustituyes el valor de la x en ese, de la x sub 0 en esa derivada por un lado y en esa derivada por el otro, y se da el mismo número, la función es derivable, ¿vale? Ya está. Siguiente cosa. Máximos y mínimos. Crecimiento y decrecimiento. Punto de inflexión con cavidad de convexidad. Vamos con los máximos y mínimos. Entonces, aquí tenemos un máximo o un mínimo cuando la primera derivada se hace 0. ¿Vale? Si tú haces la primera derivada 0, acuérdate, hemos dicho antes que la pendiente es la derivada. ¿Vale? Si la pendiente es 0 significa, fijaros aquí, que esto, que la recta tangente a ese punto, que la pendiente en ese punto sería horizontal, es decir, tiene pendiente 0, ¿vale? Por eso hacemos la primera derivada y la igualamos a 0. Si tú tienes una función que depende de x y la igualas a 0, ahí vas a calcular, vas a poder despejar un valor de x, que ese va a ser el valor de x sub 0. Y cuando x valga ese valor de x sub 0, la primera derivada de 0, con lo cual vamos a tener un máximo o un mínimo. Vale. Máximos o mínimos relativos. Siempre primera derivada. ¿Cómo diferenciamos un máximo de un mínimo? Pues cuando tú haces una segunda derivada, es decir, le haces la derivada a la derivada, si sustituyes ese valor de x sub 0 que tú has calculado, lo sustituyes en la segunda derivada, si te da mayor que 0 es un mínimo y si te da menor que 0 es un máximo. Ya está. ¿Vale? Entonces, todo valor de x, esto sirve para comprobarlo, todo valor de x tiene asociado un valor de y. Es decir, si tú te vas con la x sub 0 a la función original, no a la primera derivada ni a la segunda, sino a la función original, te va a dar un valor de y. Pues un máximo relativo tiene que tener un valor de y. Lo normal será que ese valor de y sea mayor que el valor de y del mínimo relativo. Lo normal. No tiene por qué ser así, ¿eh? No tiene por qué ser así. Pero vamos, lo normal será eso. ¿Vale? ¿Dónde vamos a tener un mínimo? Vamos a tener un mínimo cuando la función pase de ser decreciente a creciente. ¿Y dónde vamos a tener un máximo? Cuando la función pase de ser creciente a decreciente. ¿Veis la representación gráfica? Esto es un ejemplo que he puesto básico. Fijaros que el máximo y el mínimo dividen todo el espacio en tres zonas. Desde menos infinito hasta el máximo, la función
puede ser creciente o decreciente, pero si el máximo se define como un paso de creciente a decreciente, pues aquí esta función va a ser creciente. Entre el máximo relativo y el mínimo relativo, pues por narices tiene que bajar, ¿vale? Va a ser decreciente. Y después del mínimo relativo se ocurre cuando pasa de una función decreciente a creciente. Es decir, el máximo y el mínimo nos divide el espacio como en intervalos, ¿vale? ¿Cómo calculo yo si una función es creciente o decreciente? Si yo cojo cualquier punto, es decir, por ejemplo, este menos 2, ¿vale? Y yo me fuese a la primera derivada y lo sustituyese en la función, me daría un número menor que 0, con lo cual yo sé que esa función decrece. Si yo cojo el 0, por ejemplo, en este caso, bueno, vamos a coger, por otro motivo, vamos a coger el 0,5, por ejemplo, y lo sustituyo en la primera derivada, ¿vale? Si yo sustituyo el 0,5 en la primera derivada, me daría un número mayor que 0, significa que está creciendo, que está decreciendo en este punto, ¿verdad? Y si cojo, por ejemplo, el 2, ¿vale? Si cojo el 2, lo sustituyo en la primera derivada, me va a dar mayor que 0 porque estaría creciendo. Vale. Vámonos con el punto de inflexión. El punto de inflexión, si el máximo y el mínimo era primera derivada igual a 0, pues el punto de inflexión es segunda derivada igual a 0. Si yo la segunda derivada lo igual a 0, obtengo el punto de inflexión. ¿Qué definición tiene el punto de inflexión? Es el punto donde una función pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava, da igual. Vale, en este caso, fijaros, esto de aquí esto está mal. Esto es cóncava, ¿vale? Eso está mal. Esto es cóncava. Estos son los criterios de física que no corresponden con los criterios de matemáticas. Están cambiados, ¿vale? Esto está mal. Esto es cóncava y esto es convexa, ¿vale? Cóncava es como una cueva, ¿vale? Y se calcula cuando yo sustituyo la segunda derivada y un valor y me da menor que 0, es decir, está triste. Y convexa es así, es cuando la segunda derivada en ese punto de x sub 0 es mayor que 0, ¿vale? Está contenta, ¿vale? El punto de inflexión nos divide en dos zonas, ¿vale? Una cóncava y otra convexa. Cóncava cuando es menor que 0, convexa cuando es mayor que 0. Señores, bueno, esto está mal, o sea, que este dibujo no es correcto, ¿vale? Por último, la recta tangente. Entonces, la recta tangente sería, si yo me voy a ir a este dibujo, una recta tangente en un punto sería la recta que solamente corta en ese punto en un sitio, ¿vale? Entonces, esa recta tangente es muy simple porque tiene esta fórmula. Y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, donde y sub 0 y x sub 0 son el punto donde me lo estoy pidiendo. Normalmente te van a dar la x, tú te tienes que ir a la función original y sustituir el valor para que te dé la y sub 0, ¿vale? Y después la m, ¿dónde ocurre? ¿Qué tiene la m? La m es la primera derivada en ese punto. Tú haces la primera derivada, sustituyes, que es la pendiente en ese punto, sustituyes la x sub 0, ¿vale? Y te da un número. Ese número lo sustituyes ahí y ya tienes la ecuación. No hay que operar esta ecuación, ¿vale? No hay que operar esta ecuación. No hay que operarla, se puede dejar así, ¿vale? Y yo ya, y tanto los correctores de selectividad también, ven que esto es la Y, esto es la X y esta es la M, ¿vale? Señores, sé que esto es teoría y es complicado o es lo que más os cuesta. Necesito que lo pongáis por escrito. Y esto van a ser vuestros deberes. Poner esto por escrito y mandármelo. Por favor, verificar que cambiáis esto, el convexa y el cóncava. Cuando yo revise los deberes, va a ser lo que voy a mirar, que esté toda la teoría y voy a mirar esto, que esté bien puesto, ¿vale? Porque necesito que copiéis los ejemplos, ¿vale? Señores, un placer. Muchas gracias. Ánimo. Espero que os sirva.